Buen día, Sonia. Buen día, José. Estamos hoy con la presencia de Sonia Martorano, médica de extensa trayectoria en el sector público y también en ámbitos institucionales como la Asociación Médica de Rosario y el Colegio Médico, donde fue presidenta en 2 periodos seguidos. Y ahora es actual diputada por Hacemos Santa Fe en la provincia de Santa Fe. Pero antes de llegar a ser diputada, se desempeñó y con mucha solvencia y efectividad como ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Nuestra convocatoria tiene como objetivo, digamos, nuclear, conversar acerca de los procesos legislativos que están vinculados, digamos, con nuestra profesión. El primero de ellos es el proyecto de ley de salarios dignos. Sonia, digamos, ¿qué nos podés decir acerca de ese proyecto? ¿Cuál es su alcance? Primero recalcar el afecto, Ernesto, claro. José, y el tiempo que hemos transcurrido trabajando juntos en esta querida casa. Me preguntabas por el proyecto de honorarios médicos dignos y mínimos. Tiene estado parlamentario, lo cual ya es importante. El proyecto que está en estos momentos es el que está en diputados, que ingresamos el primer día que comenzó, o sea, ya en mayo, que comenzó el periodo de ordinarias. Este proyecto para nosotros es muy querido, es muy interesante. Ahora hay que poder trabajarlo en el ámbito legislativo para que se entienda la importancia y la trascendencia. Va ligado con todos los proyectos que hemos presentado de salud, que ahora los vamos a ir charlando. Pero en principio, muchas veces preguntan, ¿es un proyecto de nicho? ¿Es un proyecto por y para los médicos? Para nada. Es un proyecto social. Y eso es lo que tenemos que hacer que se comprenda. ¿Por qué digo que es social? Estamos enfrentando una crisis. Muchas veces dijeron, sobran médicos. No solo que no sobran, sino que tenemos un problema en la distribución geográfica. No hablemos ahora de Argentina, hablemos de Santa Fe. Santa Fe son 133.000 kilómetros cuadrados. Muy extensa. Siempre hablamos de los pediatras. Lo pongo como ejemplo para que se entienda por qué es un proyecto social. 1.600 pediatras. Cuando vos ves cantidad de pediatras por habitante, no estaría mal. El tema es que 1.000 están en Rosario, 330 están en Santa Fe y te quedan 300 para los otros 100.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos lograr que vayan, por ejemplo, a Reconquista? ¿O por qué nos quedan residencias de pediatría, de clínica, de médicos generalistas, que son las especialidades básicas, las que más necesitamos, nos quedan con cargos vacantes? Por un tema, lamentablemente, pero es así, un tema económico. Todas estas especialidades que dependen de un honorario por un valor intelectual, que es meramente la consulta, y no hay un aparato, no hay una derivación y demás, han quedado fuera de los valores de mercado. Entonces, vemos que los profesionales ya eligen otras especialidades. Y tiene que ver mucho con esto, con el tema económico. De manera tal que este proyecto apunta a que en 5 años, yo hablaba y creo que va a ser en menos, no nos falten especialistas. Estamos sufriendo hoy una sangría tremenda. Los médicos están yendo a España y la revalidación es automática. Saben que tenemos profesionales de excelencia y especialmente los formados aquí, en nuestro territorio. Ofrecen, por supuesto, honorarios más elevados, pero también una calidad de vida distinta con 6 horas por día. De manera tal que este proyecto lo hemos pensado por y para la gente, para que podamos seguir sosteniendo profesionales de excelencia como los que tenemos en todas las especialidades. Fundamentalmente, nombro las básicas, digo pediatría, digo generalista y médico de familia, decimos clínicos,
A eso está apuntado. No es una ley de nicho, es una ley que tiene que ver con un tema social. ¿Cómo estaría pensada? Está pensada en poner un valor de módulos previsionales. ¿Por qué? Porque todos los meses nosotros pagamos en nuestra caja los módulos previsionales. Que esté de la mano de ello y que la cantidad de estos módulos, que serían 4, sea semejante al valor ético que marca el Colegio de Médicos para una consulta. Pero insisto, vendría a cubrir un problema social que ya estamos viviendo y que se va a acrecentar en los años que siguen, que va a ser la falta de médicos y especialmente en las especialidades básicas. Es interesante también que además daría certeza al sistema de salud y evitaría la recurrente conflictividad de negociar permanentemente. Absolutamente, absolutamente. En todo lo que tiene que ver, está pensado en consultas. Luego se puede avanzar en otro tipo de prácticas. Pero que en esa consulta tener una certeza que vos vas a tener 4 módulos previsionales. En definitiva, siempre lo hemos estudiado que es equivalente al valor de una consulta ética como marca el Colegio de Médicos de la provincia. Daría esa certeza de no estar constantemente negociando el valor de la consulta. Todos sabemos que el valor de la consulta también es el que después dispara. A partir de ahí se toman la base para los diferentes honorarios. Pero hoy nos preocupa muchísimo el valor de la consulta. Tiene estado parlamentario, vamos a seguir trabajando esta temática para que se comprenda básicamente que es un tema social. También en estos días la legislatura provincial aprobó una iniciativa que es de larga data, que tiene que ver con la reforma del Código de Faltas y que prevé las penas para quienes cometan actos de violencia tanto física como simbólica frente a los equipos de salud, pero también se agregó de los equipos de educación. Sí, sí. Bueno, esta también es una ley de mi autoría, pero que tiene historia. Algunas veces me han dicho por qué presenté tantas leyes de salud todas juntas. Porque uno trabaja hace mucho tiempo en salud y todas las leyes tienen que estamos presentando, o las comunicaciones, o declaraciones, tienen que ver con ese recorrido, tienen que ver con qué está haciendo falta en el sistema para mejorar las condiciones laborales de los equipos de salud, pero por sobre todo que la salud sea cada vez más accesible, más equitativa y universal. El tema de la violencia hace muchos años lo comenzamos a trabajar. Aquí en este auditorio hicimos los primeros talleres y sacamos los primeros cuadernillos, por recordar, los primeros cuadernillos, empezamos por las problemáticas que empezaban en ese momento en el Roque Sáenz Peña y que se replicaban en el sistema público. Y que había algo en el sistema privado, pero no sabíamos tanto todavía. Hicimos los primeros talleres, los primeros cuadernillos que tenían que ver con protocolos, con procedimientos y demás. La violencia fue increciendo. Vivimos, lamentablemente, sumergidos en una sociedad violenta. Vemos todos los días cómo el tejido social se disgrega. Y la violencia en salud es cada vez mayor. Y cuando uno habla con los profesionales, no me refiero a los médicos, me refiero al enfermero, al camillero, el médico, el radiólogo, con cualquiera que pide un cambio o que deja y va a hacer otra cosa, te hablan de 3 temas. Te hablan de honorarios, te hablan de violencia, pero también te hablan de algo que también pusimos una ley, de incertidumbre en los procesos, de cierto desorden en los procesos. Por eso es la ley de seguridad del paciente. Entonces, 3 leyes que tienen que ver con eso. Honorarios lo hablamos recién, violencia lo tomamos hace muchos años. Esta ley la vimos presentando siendo yo presidenta del colegio, pero volvimos a militar fuertemente porque creemos que es una respuesta que necesitan los equipos. ¿Y por qué la necesitan? Porque las situaciones de violencia están generando una medicina defensiva. Y eso es tremendo. Y en docencia vimos cómo también se va replicando. Y genera un docente paralizado, porque ya la violencia viene
no solamente de los padres o de personas externas, sino también de los alumnos. Entonces creemos que son dos grupos de trabajadores que están en riesgo o altamente vulnerados: salud y docentes. La ley esta, que ya fue aprobada por diputados y por Senado, es muy importante porque introduce 2 artículos al Código de Faltas, lo cual hace que termine siendo una norma administrativa y el trámite es mucho más rápido, es decir, la respuesta va a estar. ¿Y qué dice? Que toda agresión, el 115 bis y el 115 ter, uno es de docentes y otro es de salud, pero los dos dicen lo mismo. Quien agreda física o verbalmente a un personal docente, y el otro artículo es físico o verbalmente a un personal de salud, será sancionado con una multa de 1 a 20 yus. Te digo hoy, porque el yus es la unidad de medida de los abogados. Hoy equivale a unos 2 millones de pesos, para que la gente entienda. O de 1 a 5 días de prisión efectiva. Y lo importante es esto, es que son 2 artículos que se introducen al Código de Faltas de la provincia de Santa Fe. Entonces es una norma administrativa de rápida aplicación. Lo que agregamos en esta ley es que a partir de ahora se haga amplia difusión de esto. Concientización, carteles, publicidad de este tema, porque entonces tiene dos fines. El violento va a saber, epa, yo le grito, puedo ir preso. Y nuestros trabajadores saben que tienen una herramienta. Entonces, por eso se agregó todo esto de cartelería, publicidad, difusión, porque no hay que subestimar el valor disuasivo que tiene una sanción. Hay una cosa que es interesante, el carácter administrativo hace más simple el procedimiento y no revictimiza. No revictimiza, justamente. Vos no tenés que ir a un proceso, a un juicio. Es una norma administrativa, por eso es en el Código de Faltas. Acelera el trámite. Sí. Y otra cuestión que es interesante, esto de la medicina defensiva, ¿cómo afecta a la calidad de la práctica esa sensación de saber que en cualquier momento uno puede ser objeto de una agresión? De 2 maneras afecta. De 2 maneras. Afecta en la calidad del trabajo del profesional que está tenso. Afecta económicamente. Porque en la medicina defensiva te hacen, mira, me están pidiendo una resonancia, le pido otra tomografía, le pido... Cuando vos sabés que no hace falta, a lo mejor. Entonces también afecta económicamente, afecta a la seguridad del paciente y afecta al profesional, sea el enfermero, sea el médico, que tiene que estar tranquilo para poder hacer uso de su saber y de sus habilidades. Cuando vos estás, me ha pasado estar en un ambiente de alta tensión, cuando vos no sabés qué va a venir del otro lado, la verdad es que no podés sentarte a discernir diagnósticos, técnicas de diagnóstico y demás. Entonces, esa medicina defensiva afecta además a la salud de los profesionales, pero también, para que se entienda, afecta económicamente al sistema, que no es menor, que está crujiendo en estos momentos. Había una tercera ley a la que hacía referencia que tiene que ver... porque cuando uno conversa, eso te decía, te hablan de honorarios, te hablan de la violencia y también te hablan de esto que se redondea en una ley que presentamos, que es la de seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Para que se entienda, hasta que apareció la pandemia, hasta la interpelación que nos hace la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tenía en su agenda como número 1, como eje, agenda, trabajar en seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque en el mundo, y lo aclaro para que no tomemos dimensión, en el mundo, por minuto, 5 personas fallecen por falta de seguridad en la atención sanitaria. ¿Qué es trabajar? En protocolos, en procesos, en monitoreo de los procesos, en generar un sistema de aviso de los eventos adversos, monitorizarlos y que sea el Ministerio de Salud, nosotros lo pusimos al Ministerio de Salud, quien chequee todo esto. Vamos a decir, ¿qué es un evento adverso? A ver,
Lo primero que se trabaja es en identificación del paciente. Entonces, la pulserita, perfectamente, que no haya errores en esto. Se trabaja en lo que tiene que ver infecciones, cirugías seguras, medicación segura, que lo que yo indico es exactamente lo que me dan en la dosis que se indica. Parece menor, pero hay errores en esto. Caídas, la cantidad de procesos complejos que se dan por una caída de una camilla. Y a veces, cuento un caso, era una ruedita que tenía un problema, solucionándolo estaba, pero hay que hacer el reporte de ese evento adverso para que se revisen todas las rueditas, no solo de tu institución, sino en todas las instituciones, para que esto no se repita. Esa es la importancia de seguridad del paciente, saber qué te pasó, cómo, en qué circunstancia, reportarlo y que todos podamos trabajar para que esa problemática no se repita. Es evitar los riesgos y es hacer que la atención sanitaria sea en un ambiente seguro. Primero para el paciente, que reciba la mejor calidad de atención, pero también para la salud ocupacional de nuestros trabajadores. Cuanta más seguridad, cuanto más proceso, cuanto más monitoreo, uno trabaja mejor y trabaja en equipo. A propósito de eso, fue un tema muy relevante en el momento de la pandemia. O sea, Claro. Y sin embargo, cuando La seguridad del paciente fue fundamental para nosotros en pandemia, en la vacunación, ni te cuento. Y da como la sensación de que una vez ya transcurrida la pandemia, deja de ser un tema relevante cuando lo es. Lo es todo el tiempo, Claro. Lo es todo el tiempo porque justamente salva vidas. Yo te cuento, el proceso de vacunación, que nos tocó llevar a cabo 10 millones de dosis en esta provincia, eran muchas veces las dudas. Se diluye así, se diluye de otra manera, es 1.5, es 1.3. Bueno, para eso dijimos protocolos de seguridad del paciente, monitoreo de todo. Los megacentros de vacunación, por ejemplo, hacíamos simulacros previos. Forma parte de la seguridad. Entonces, perdón, hay un error en esto, se tarda más. Todo eso tiene que ver. Hoy tenemos que lograr que a nivel legislativo se entienda que es un tema que salva vidas. Pero bueno, para eso vamos a trabajarlo. Sí, también, digamos, la innovación tecnológica, digamos, en la práctica médica y la práctica sanitaria, digamos, un poco más amplio, ha generado la introducción tal vez en forma de avalancha, los dispositivos nuevos que hacen a la comunicación entre pacientes y médicos. Hay un proyecto sobre telemedicina. Sí, sí. Creo que también pandemia aceleró todo, ¿no? Claro. En un momento discutíamos si la teleconsulta era válida o no, que tenía que estar el contacto. Primero voy a aclarar, creo que el contacto médico-paciente es lo mejor. Pero, vinieron nuevas técnicas. La telemedicina está. Las interconsultas, nosotros instalamos desde Santa Fe y aquí en el provincial un sistema de consultas donde el médico con el paciente, a lo mejor no lo tiene que trasladar un montón de kilómetros como tenemos en esta provincia, sino que el interconsultor desde el hospital base pueden charlar y reacomodar una medicación o ver qué se hace. Y esto no solamente disminuye los tiempos y los traslados, sino que también económicamente le sirve al sistema. Hay que regularlo. Así que, entre otras cosas, también hay una ley de salud digital. No olvidemos que ya estamos prontos en esta ciudad a comenzar a trabajar con el robot, con el Da Vinci. Ya hay una institución que ya tiene el Da Vinci, por lo tanto, vas a poder operarte con un médico que esté en Houston o en Francia. Bueno, tenemos que hacer una regulación, porque hoy uno exige que esté matriculado y demás. Hay que hacer ciertos trámites, por supuesto. Todas las leyes están enganchadas, te cuento. Tienen que ver finalmente con la seguridad del paciente. Claro. Pero para poder llegar a eso, tenemos que hacer una ley que regularice la salud digital. La pandemia fue un gran catalizador, un gran acelerador de todo. Hace que hablemos de salud digital y pongamos en orden y regularicemos esto. Hay una cosa que es interesante que parecen tener en común los distintos proyectos y es que si bien hay una mirada que pone énfasis en los derechos de las médicas y de los médicos,
Pero además se está mostrando que son derechos que están ligados a derechos de la sociedad, que no son Sí, estrictamente corporativos. sí, no, para nada son. Por eso a veces eso me cuesta explicarlo o que se entienda. Todos tienen básicamente una mirada social. Cuando te hablo de honorarios te digo, no vamos a tener profesionales. Cuando hablamos de salud digital o cuando hablamos de violencia, todos tienen que ver con una mirada social. En realidad, cuando pensamos la medicina, es social. La función del médico, del enfermero, del camillero, del admisionista, la de todos, es una función social. Necesitamos cada día que sea más humanística, que sea más empática, y para que todo esto se dé necesitamos que puedan trabajar todos ellos en ambientes, por ejemplo, no violentos, más seguros, más eficientes, y de esta manera poder trabajar con esa tranquilidad. Pero necesitamos más humanización en las prácticas médicas, como en las docentes, ¿eh? Por eso en el de violencia incluimos a los docentes. Claro, compartimos ahí algunas problemáticas similares. Y en ese sentido también se pone en un lugar más relevante la salud como tema de agenda en las legislaturas, cuestión que a lo mejor no era tan habitual. No lo era. Y nos cuesta ahora, ¿eh? Creo que eso fue en pandemia y hoy hay un proceso, nadie quiere recordar ya, nadie habla, nadie recuerda que estuvimos casi 2 años conviviendo en incertidumbre. Pero ocurrió. Hay un mecanismo de defensa de la sociedad, que es este olvido. Los que no olvidan, a los que todavía les duele, es a los profesionales de la salud. Lo sé porque hablo, porque convivimos, porque conocemos el dolor que sigue ahí, que sigue. Me ha tocado ver, trabajar más de 24 horas con los equipos, que por suerte no nos faltó nada, pero había que ponerse los enteritos con los barbijos, más los protectores. El calor era tremendo. Y sacarse todo ese equipo necesitábamos de otro compañero que con un protocolo que habíamos hecho lo sacara, porque si no te contaminabas en el momento de desvestirte. El personal de salud no se olvida de todo eso. Entonces, es el momento de cuidarlo también. Y la salud no puede dejar de ser un tema fundamental en legislatura, porque creo que si algo tenemos que haber aprendido de esos años complejos, es que sin salud no hay economía. No sé, por mi parte, una última, más allá de la representación que siempre en la legislatura son de fuerzas políticas, hay una mirada vinculada a toda la participación tuya en el gremialismo médico. Sí, obviamente. Es como siempre una marca... es mi marca registrada, o sea, no es que no niego, yo estoy orgullosa de mis orígenes y lo remarco habitualmente, que tengo un origen gremial en la Asociación Médica de Rosario, que luego mi participación en el Colegio de Médicos. Me tocó luego estar en el ministerio, hoy tengo una representación legislativa como diputada provincial, pero llevo todo ese bagaje encima, que básicamente, lo digo siempre, lo que aprendí acá es la mirada social. Claro. Es la mirada social, no corporativa. Jamás lo pienso corporativamente. Todo lo que... Mira, presentamos 75 proyectos en un año. 75 proyectos, 19 son proyectos de ley. En verdad son muchos. Lo que pasa es que uno venía con un bagaje, con un conocimiento, entonces hicimos muchos proyectos que van enlazados. Lo que tenía que ver con vacunación del dengue, nosotros a principio del año ya habíamos pedido que se hablara con el Ejecutivo Nacional para evaluar la compra de las vacunas, que es importantísimo. Bueno, todos sabemos que luego no se hicieron, así que se hicieron a nivel provincial. Pero siempre vamos mirando qué es lo que hace falta. Mira, nuestro bloque lo que no hace una oposición destructiva, es una oposición proactiva o constructiva. Estuvimos en el gobierno, sabemos lo que es estar ahí. Entonces generalmente vemos, cuidado con esto, o qué les parece por este lado. La verdad es que estamos en momentos de Argentina, del mundo, diría, pero de Argentina, de hermanarnos.
y de pensar en la gente, trabajar por y para la gente. Y para eso hay que tener diálogo, hay que tener menos egos y más militancia territorial, escuchar a la gente que la pasa mal y poder generar lo que estamos haciendo, leyes, proyectos, resoluciones, comunicaciones que les sirvan a la gente de a pie. En eso está puesta nuestra mirada. Sonia, ese énfasis de la mirada social Sí. que nosotros celebramos, Lo aprendí acá. claro, hace pensar tal vez que en un futuro pueda haber algún proyecto vinculado, digamos, a la reforma del sistema sanitario, por lo menos en la provincia Sí. de Santa Fe. Sí. Mirá, en estos momentos en legislatura hay varios médicos. Si no me equivoco, hay uno de ellos, un ex gobernador, que se presentó o que está trabajando en algo de esto. Seguramente vamos a trabajar juntos de los distintos sectores una ley de salud que nos está haciendo falta, sí. Estamos con graves problemas a nivel sanitario. Claro. Yo cuando hablo de salud hablo toda, ¿no? Luego puede ser gestión pública o gestión privada, pero es una sola salud. Y la salud está con severos problemas. Uno de ellos es que necesitamos, ya es una necesidad tener una agencia nacional de evaluación de tecnología sanitaria. Lo hemos pedido con un proyecto para que el Ejecutivo nuestro lo traslade al Ejecutivo Nacional, porque realmente necesitamos trabajar de algún modo. Tuve la satisfacción de ver el sistema español, el inglés, y eso se trabaja en todos lados. A veces se ve que un medicamento, una tecnología es buena, es eficaz, es eficiente, pero costo-beneficio no sirve. Si vos pones eso, no pones vacunas a lo mejor, o no compras leche. Claro. Entonces, el sistema español dice, está bien, lo permito, ahora no lo financio, te dice. Ahora, si te dice, bien, lo permito y lo financio, nos sentamos y ponemos las reglas de financiamiento. Nos está faltando eso. Entonces, este descontrol que se genera, aumenta los medicamentos, aumenta los valores en prótesis, en órtesis. Y la tecnología que ingresa, ¿quién la está evaluando? Para decir, es segura, es eficaz, es eficiente, pero además, costo efectivo, ¿sirve o no sirve? Necesitamos la agencia de tecnología. Un viejo anhelo y bueno, hemos presentado y seguiremos insistiendo. Esos rasgos, digamos, de consensuar, el rasgo de consensuar Sí. con distintos representantes del sistema político es realmente muy alentador y nos permitiría tal vez incluir lo que nosotros siempre reclamamos un poco a las autoridades gubernamentales, que es el control del costo del medicamento. El medicamento, es fundamental. Eso necesitamos, en verdad, un control desde el Ministerio de Salud Nacional. Claro. Determinar un vademecum, por decir, una línea de medicamentos prioritarios y básicos y ponerles un límite. Mientras esté desregulado, es una problemática. Claro. Es una problemática que, ¿por qué? Porque baja la accesibilidad y saca el principio para nosotros básico, que es la equidad. Sí. Tenemos diálogo, de hecho nosotros somos muy dialoguistas para trabajar con los distintos sectores en varias líneas. Una, por eso te tiré títulos, uno es lo de ver cómo podemos encarar una agencia sanitaria. Lo pensamos a nivel provincial, no tiene valor. Mendoza lo hizo, ya estudiamos, pero tiene que ser nacional, para que sea vinculante. Así que bueno, insistiremos con esto, el tema de medicamentos, poder generar esto. Ahora presentamos algo ante algunas problemáticas que hay en PAMI, desde el bloque, no yo, pero desde el bloque, se presentó que el LIF, nuestro laboratorio industrial farmacéutico que te cuento, es fantástico, realmente es un laboratorio modelo. Poder colaborar con los afiliados que sean del PAMI de nuestra provincia a que accedan a aquellos medicamentos que hoy no tengan a través de su sistema por los del laboratorio industrial farmacéutico, en tanto que el Ejecutivo vea que se puede y demás. Pero como una idea de generar, porque tenemos buena producción, muy buenos medicamentos. En su momento se
se proveyó, por lo menos en mi gestión, desde Santa Fe 8.500 centros de salud en el país, al plan remediar. Al plan remediar. Muy importante. Muy importante. Además, digamos, bueno, más allá del aceite de cannabis, repelente, protector solar, que son las cosas que se fueron agregando, tenés toda la línea básica de medicamentos para los centros de salud, para nuestros hospitales. Entonces, pensar si había alguna posibilidad, hemos presentado ante la vista de que algunas problemáticas que hay con nuestros afiliados de PAMI, que puedan acceder a los medicamentos del LIF. Así que bueno, son todas ideas que uno va evaluando dentro de lo posible para que en la provincia todos los recursos trabajen juntos. También hay un proyecto que es de innovación tecnológica, de vinculación tecnológica, para que el sector público y el privado puedan tener una conexión. Lo hemos hecho en estos años, pero a ver, si yo tengo este aparato, no vamos a poner otro en la esquina y lo compartimos de alguna manera. O sea, en pandemia lo pudimos hacer. Pudimos compartir las camas, tener un solo tablero, podemos compartir la tecnología y evitar gastos innecesarios. Le agradecemos a Sonia la presencia, ha sido un placer. Bueno, y sobre todo... Para nosotros, de la Asociación Médica, una enorme satisfacción poder conversar contigo acerca de estas problemáticas que nos involucra día a día en forma continua cuando realizamos nuestras prácticas. Tal cual. Bueno, muchas gracias, un placer. Y mi compromiso, el de siempre, el que aprendí acá, que es seguir trabajando por una sociedad cada día mejor, cada día más saludable. Y si es saludable, seguramente va a ser una sociedad más libre. Así que seguiremos en eso. Gracias.